Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira, llegando a ustedes después de una semana, un break de una semana. Regresamos nuevamente con el programa, como todos los jueves a las 6:30, a través de las redes de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Muy pronto también les vamos a tener novedades con respecto a los medios por los cuales estamos saliendo. El día de hoy quería hacerles llegar información bastante interesante sobre nuestros candidatos a la presidencia, al Congreso, eh, básicamente sobre algo que es un tema que es muy importante ahorita, porque no solamente porque estamos en una etapa de pandemia, sino porque ya de un tiempo a esta parte las redes sociales se han vuelto un lugar un lugar digital, pero un lugar al fin y al cabo en el que los políticos confluyen para poder dar sus ideas, para poder manifestarse, para recibir la retroalimentación de la ciudadanía, sea esta positiva o negativa, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos de que estos políticos tienen pues un ejército detrás de ellos, ya sea de ciudadanos que realmente existen y que realmente los apoyan, o de los llamados trolls o bots o cuentas que realmente no existen o no son activas, pero que apoyan a tal o cual político, ¿no? Para conversar acerca de esto hemos invitado al señor Juan Casas. Él es analista de datos. Le voy a pedir que nos explique un poquito más acerca de lo que él hace, porque hemos estado viendo, bueno, como ustedes saben, el Twitter es la red social política por excelencia. Entonces ahí hemos encontrado una serie de datos e información relevante, información muy interesante que él ha estado exponiendo en estos últimos días. Señor Casas, buenas tardes, muchas Ah, gracias por estar con nosotros. buen día, ¿qué tal? Sí, pues en estas últimas semanas he estado revisando la red social y bueno, yo soy matemático y me surgió la idea de poder verificar si la cantidad de seguidores activos y seguidores que tienen en general, ¿no? Cada candidato, cada persona es real o simplemente puede ser una cuenta que está desactualizada y que ahí se quedó, ¿no? Solamente para verificar, ¿no? Surgió así como una inquietud y bueno, poco a poco me fui dando cuenta que era más complejo de lo que yo pensaba. Entonces le dediqué más tiempo y bueno, saqué los primeros resultados, ¿no? Sobre todo de políticos, ¿no? Para evaluar en efecto si su cantidad total de seguidores eran reales, estaban activos, eran bots, eran trolls, eran lovers, eran haters, o sea, ¿no? Y a partir de eso empecé a sacar unas publicaciones en mi Twitter, ¿no? Y las he ido publicando. Bueno, los resultados, bueno, seguramente para los que han podido ver, ¿no? Tienen alguna sorpresa, pero en cambio hay personas, otros que sí tienen, a pesar de los seguidores, son más activos, ¿no? Esos son algunos de los primeros resultados que he sacado. Así es. Y es Este, importante esto porque es una forma de medir, ¿no es cierto? Es una forma de medir si efectivamente tal o cual político, tal o cual candidato tiene el arrastre, tiene la llegada que supuestamente dicen sus números en las diferentes redes sociales, sobre todo en el Twitter, que es donde más interactúan con la ciudadanía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con con los votantes, en el caso de los candidatos. Entonces, es importante porque el número de seguidores, primero, el número de seguidores refleja a cuánta gente le interesa verdaderamente saber de esa persona, de sus propuestas, etcétera. Por un lado, el número de seguidores, y por otro lado, no es solamente el número de seguidores, porque hay personas que tienen, no sé, 1 millón de seguidores, 500.000 seguidores, y cuando tuitean algo o cuando postean algo, la respuesta que reciben de sus seguidores es mínima, ¿no? Entonces, una persona que tiene, no sé, 20.000 seguidores y cada vez que tuitea algo recibe menos de 100 faps o menos de 50 RTs o comentarios, ¿no? Entonces, eso es raro.
¿no? Eso es raro porque, y muchas veces se le dice a los candidatos que por ejemplo, cuando sale alguna medida impopular dentro del gobierno o algún político o algo negativo acerca de los candidatos, siempre hay un ejército, ¿no? Un ejército de personas que lo defienden, otros que los descartan o sus detractores, ¿no? Pero, ¿cuánto Claro, hay de cierto en esto? Porque hay ciertamente políticos y candidatos que tienen una cantidad de seguidores y de defensores que es amplísima, pero ¿cuántos de esos realmente, cuántos de esos defensores, entre comillas, realmente existen y no son de repente hasta, no sé, usuarios pagados que una sola persona monitorea o maneja, o que son claro. parte de los trolls o de los bots, diferentes características, ¿no? Una cosa es Sí, un troll, otra cosa es un usuario inactivo, ¿no es cierto? claro. Justamente lo inicié el análisis, bueno, inicié el primer perfil que analicé fue de la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, Uh -huh. y lo que verifiqué allí de su medio millón de seguidores, más o menos el 39%, tenía a su vez cero seguidores. Entonces, me pareció raro, ¿no? Entonces empecé a revisar, a veces, y en efecto era 39%. Pero por otro lado, algunos de sus tweets sí tenían bastantes comentarios. Por cierto, había personas que comentaban 2 o 3 veces y personas que retuiteaban su misma respuesta 2 o 3 veces. Entonces también me pareció raro. Estadísticamente no era totalmente concluyente para hacer una afirmación, ¿no? Entonces, para verificarlo tenía que hacer de más personas, de más usuarios, para verificar que en efecto sea una conducta normal o no en Twitter, ¿no? Para no poder afirmar o negar, afirmar algo a priori, ¿no? Pero por lo pronto sí lo hice y lo publiqué con la información que tenía, ¿no? Después hice el usuario de señor Martín Vizcarra, que también salió así una cantidad bien amplia, más de 40%, 45%, si no me equivoco, de usuarios ya que no trascendían. Y lo mismo, ¿no? Que es comentarios, ¿no? Había lo que usted ha mencionado, que había muchas personas que rápidamente salían a comentarle favorablemente, pero de una manera casi sincronizada. Dije, bueno, todavía no tengo suficiente evidencia para afirmar o negar nada, ¿no? Pero a medida que fui avanzando, entonces dije, no, acá hay que hacer una prueba Twitter. Dije, voy a analizar este criterio más este otro criterio y vamos a hacerlo así, ¿no? Algo así, implementándolo un poco, ¿no? Y también algo que ha mencionado, cómo saber si son usuarios autómatas, ¿no? Los famosos bots. Por ejemplo, cuando analicé el usuario de Keiko Fujimori, había muchos usuarios que en automático respondían, pero retuiteando un mensaje en contra de ella. O sea, yo en la publicación que hice respecto a ese perfil, identifiqué creo que 5 usuarios que, que usaban un programa de computadora para retuitear otros programas, otros comentarios. Y eso sí ya me pareció recontra, un caso recontra especial que no había encontrado, ¿no? Entonces ahí me hizo pensar que todo está de una manera orquestado, ¿no? Fuera bueno que fuese, digamos, para resaltar los mensajes que ella da. Entonces, claro, el grupo de personas que está a favor le retuitea o le retuitea más que nada los mensajes para darle difusión. Hasta ahí no me parece nada malo, pero que existan usuarios que retuiteen un comentario de ciertas personas que lo que hacen es agredirla, no tanto por ella, sino en general, ¿no? De cualquier usuario. Entonces me pareció me llamó la atención y lo publiqué como un bonus track. Un bonus track que acompaño a cada uno de los videos que publico. Porque es interesante esto que nos comenta en este momento, porque, por ejemplo, hablando de la candidata Fujimori, ella, por un lado, sus detractores dicen que es ella la que tiene un ejército de trolls en las redes, ¿no? Este es un rumor que existe desde que tenía bancada mayoritaria en el Congreso. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, los que estamos en redes sabemos que existe también un movimiento muy fuerte contra ella, existen incluso cuentas, existen activistas, está el Noa Keiko, ¿no? Hay grupos específicos, incluso con su nombre, que son detractores, ¿no? Entonces, esto confirma un poco que hay un trabajo orquestado, digamos, un trabajo planificado para intentar de alguna manera hacerle llegar ataques
tal vez queriendo contrarrestar lo que se supone que ella hace con el ejército de trolls que Claro, ahora tiene, ¿no? Pero claro. eso es, en su caso, por ejemplo, ¿usted encontró que hubieran usuarios inactivos o usuarios extraños que tuvieran 0 seguidores? Claro. Por ejemplo, en el caso específico de la candidata Keiko, aproximadamente el 40% de sus seguidores, yo los califico como presuntamente falsos, porque tienen 0 o 1 seguidor. Ahora, por otro lado, muchos de esos usuarios tienen actividad, o sea, están allí comentando, están, ¿no?, dando like a otros posts, o sea, existen, a pesar de que tienen 0 seguidores o 1, ¿no? Y por eso que el segundo criterio que evalúo si sus seguidores son usuarios activos de la red, más del 70% son seguidores activos, o 70 o 77%. Entonces, no podía desacreditar tan rápidamente diciendo que el 40% de sus seguidores son falsos, ¿no? Porque no tengo suficiente evidencia, ¿no? Pero se contrarresta con lo otro, que son activos. Entonces, ¿qué vale más? ¿Usuarios que tengan menos seguidores o usuarios que son activos en redes, pero ya sean para agredirla o para comentarle a favor? Vale. Entonces, definitivamente pasa la prueba, pues, ¿no? A ese resultado llegué. Ya. Y en el caso, usted comentaba, por ejemplo, en el caso del señor Vizcarra o de María Antonieta Alba, que están más o menos en el mismo porcentaje, el señor Vizcarra en el 45%, más o menos de usuarios inactivos, y María Antonieta Alba en el caso, perdón, con 39. un 39%. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y Keiko Fujimori? Bueno, cuando inicié el análisis, inicié, bueno, como le digo, ¿no? Con los dos, la ex ministra y el señor Vizcarra. Con ellos empecé. Pero todavía, en ese momento solamente estaba analizando los usuarios presuntamente falsos. No le he calculado a ellos dos el porcentaje de usuarios activos en redes, lo cual sí he aplicado a los candidatos, ¿no? Para esa fase, y ahí los comparo, ¿no? Esos dos criterios y doy un semáforo verde o rojo, dependiendo, ¿no? Y ahí con eso yo digo si pasa o no pasa la prueba. Esto es interesante Pero porque estamos hablando de un 45% en el caso de Martín Vizcarra y 39% en el caso de Tony Alba de usuarios falsos. O sea, claro, en sus presuntamente casos falso, sí son usuarios falsos. claro. Por Okay. ejemplo, para un porcentaje mayor a 40 ya está desaprobado, ¿no? Estaría desaprobado. A menos, claro, que el porcentaje de activos exceda el 70%, Uh-huh. a menos que. Pero Claro. en todos los usuarios que he analizado y que han fallado en la prueba, como por ejemplo el señor Urresti, como por ejemplo el candidato del Partido Morado, Julio tampoco pasó Guzmán. la prueba, ¿Cómo le fue a Julio Julio Guzmán con Guzmán sus seguidores falsos? también no pasó porque hay una relación entre usuarios presuntamente falsos y usuarios inactivos. Entonces, la candidata Verónica Mendoza tampoco pasó la prueba, ¿no? Entonces, hasta qué hice el caso de la candidata Keiko, y ahí totalmente, o sea, un caso por analizar. Tiene presuntamente falsos, pero tiene un alto porcentaje de activos. Entonces, Uh-huh. la prueba Twitter que había puesto tenía dos criterios. Bueno, y dependiendo de eso, de qué criterio estaría pesando más, ¿no? Aprueba o desaprueba, ¿no? Ya. Y en el caso de otros candidatos, por ejemplo, como Hernando de Soto o Rafael López Aliaga, ¿cómo se conforman sus seguidores? ¿También Bueno, tienen usuarios falsos o ellos tienen más, eh, digamos, más arrastre verdadero, existente? sí, en relación a los otros candidatos, el porcentaje de usuarios activos y no falsos es bastante alto. Este, entonces, perdón, el porcentaje de inactivos es bajo. Y el porcentaje de usuarios que tienen menos seguidores, también, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que ellos pasaron la prueba. Ellos pasaron de lejos. Porque a pesar que tienen pocos usuarios, ellos le dan vida, ¿no? Le comentan. Eso también, o sea, sus usuarios son activos en redes, creo que el 80-90%, que lo he publicado,
¿no? Y pasa de lejos, o sea, de lejos, el candidato López Aliaga y Hernando Soto. Otra persona que pasó también la prueba fue el candidato Orsay. Esa fue la primera sorpresa, porque muchos pensaron de que no iba a pasar, ¿no? Y sí, a pesar que tiene pocos seguidores, los pocos que tiene, se dice que son reales y son activos, ¿no? A pesar que por allí pasó la prueba no con tanta holgura como López Aliaga, y Hernando Soto, pero sí, pasó muy bien, pasó muy bien. Esta es una información muy interesante porque uno, eh, como lo comentábamos antes de la entrevista, es importante conocer las propuestas de los candidatos, es importante conocer la catadura moral de los candidatos, y también es importante conocer cosas como estas, ¿no? Porque en cosas tan eh, pequeñas o algunas personas podrían pensar insignificante, pero en realidad no es insignificante, porque las redes sociales ahorita son un vehículo muy importante de campaña. Es casi la única forma en la que los candidatos pueden hacer campaña, ¿no? Para llegar sobre todo al público joven, ¿no? Que es una masa crítica de votantes. Entonces, las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, ahora también se ha sumado el TikTok, Instagram, YouTube, todas esas redes sociales son importantísimas y que el candidato presente cosas reales o irreales en esas redes sociales, también nos debe dar una idea de qué clase de candidato es, de qué si está dispuesto a engañar, por ejemplo, con sus seguidores o con las cosas que dicen sus seguidores para crear cierta corriente de opinión favorable o desfavorable, ¿no? Entonces, Claro, es bien importante ese punto también. claro, porque Twitter es una red social que está dirigida a un segmento de personas, ¿no? Que interactúa con las noticias, que se informa más rápido por allí, a diferencia de otras redes como Facebook y TikTok que usted ha mencionado, ¿no? Pero al menos para este segmento es importante, dado que actualmente la campaña política no se está pudiendo llevar a cabo de manera normal. Entonces el medio digital cobra bastante importancia y más ahora, ¿no? Ahora, respecto a saber o a tener la certeza de que esos usuarios en efecto son falsos y o han sido creados de manera no orquestada, yo considero que no tengo las suficientes pruebas al respecto. Por eso solamente doy porcentajes en cuanto a dos criterios. Y algo que también he podido ver es que algunos usuarios son bien antiguos en las redes. O sea, digamos, la candidata Keiko Fujimori tiene muchos años en política y por tanto su cantidad de usuarios son de hace muchísimos años. Y Claro. muchos de ellos, de sus seguidores, por X motivos, también dejaron de usar sus cuentas, pues, ¿no? Pero sin embargo, quedaron ahí enganchados como seguidor. Y eso le sucede a muchas personas en general que tienen su cuenta Twitter activa hace muchos años. Porque cuando empezó Twitter, de repente la mayoría empezó a seguir, ¿no? a las personalidades, ¿no? Y empezó a engrosar ese número. Pero después se pasaron a ser inactivos, ¿no? Hablando de candidatos que tienen o de políticos que tienen sus cuentas de Twitter hace tiempo, no creadas el año pasado o que de repente no tenían mucho movimiento. Las tenían tal vez, pero no tenían movimiento, porque sabemos que eso también pasa, ¿no? Esto del Twitter, que es digamos, es un vehículo de comunicación entre el político, el candidato y el ciudadano de a pie, porque el político se expresa por ahí y la gente puede responderle y él lo va a leer, ¿no? Entonces, claro, pueden haber tenido la cuenta hace mucho tiempo, pero que la estén utilizando, eso recién sucede desde hace un par de años o este año, ¿no? Para algunos, para los que han cobrado relevancia en estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Porque hay algunos, pues, como, por ejemplo, como la ministra de Economía, que no tenía, pues, su cuenta activa y que recién se activó y comenzó a tener arrastre o a acumular seguidores después de su nombramiento como ministra, ¿no? Lo mismo Claro. con, Otra estadística que tengo, no la he publicado, es la fecha en la cual sus seguidores crearon su cuenta. O sea, para determinar en qué momento
crearon la cuenta, ¿no? Y aparecen como seguidor de determinadas personas. Bueno, yo había Ujú, verificado que en ese caso, más o menos, en efecto, desde que fue ministra, empezó a subir, sus seguidores empezaron a seguirla, pero la fecha en la cual estaba creada esa cuenta era reciente. Quiere decir, eran nuevos usuarios en Twitter que se inscribían y empezaban a seguir a varias personas y entre ellos a la ministra, ¿no? ujú. Es algo verificable. Es bien, exactamente, es verificable y es bien interesante esa información, nos da muchas luces y también nos confirma muchas cosas que ya que se comenten en cuanto a las redes sociales. Eh, Señor Casas, dejando un poco de lado el tema político, ustedes también han estado presentando estadísticas en lo que se refiere al tema del COVID, Ujú. la cantidad de decesos, comentábamos que exactamente, ¿no? La información que se tiene acerca de la pandemia en el país o del manejo de la pandemia es amplia, pero no existe una manera o el ciudadano de a pie no puede condensarla, digamos, resumirla de una manera entendible, digerible. ¿Qué podría decirnos usted al respecto con números, Y, con datos? por ejemplo, de lo que he publicado, hay dos repositorios de datos. Por un lado, tenemos la información de salud, que nos da la información solamente de los fallecidos que son por COVID o con diagnosticados con COVID. Y por otro lado, tenemos el SINADEF, en donde nos da la información ya total de todos los fallecidos, ¿no? Por todo motivo, incluso, ¿no? Ya sean por cualquier causa natural, ¿no? Entonces, lo que yo he publicado es la data del SINADEF haciendo una curva de los fallecidos por causas no violentas. O sea, de todos los fallecidos, retiro los que han fallecido, digamos, atropellados, por ejemplo, ¿no? O asesinados, ¿no? Que eso no tiene relevancia, ¿no? Son Exacto. pocos, ¿no? Entonces, me quedo solamente con la curva de fallecidos totales y a esas las he dividido por departamentos, ¿no? He sacado algunos departamentos, como por ejemplo, Huánuco, ¿no? Si uno quiere saber, si uno vive en Piura, si uno vive en Cusco, en Moquegua, le interesa saber su departamento, pues, ¿no? Entonces yo he estado publicando de manera segmentada, en donde se puede ver, por ejemplo, Ica, que está en una subida tremenda, ¿no? Sí. Este, entonces, en ese sentido yo he sacado esta información, porque uno quiere ver, cuando uno ve las estadísticas de la televisión, ve de todo el país, Ujú. pero si uno quiere ver su región, incluso dependiendo de las circunstancias, puedo sacar en cuanto al distrito, o sea, provincia, de cada provincia, no solamente del departamento, sino de una provincia. Por ahí yo publiqué de Ica y me dijeron, pero dime de las provincias. Ah, qué interesante, ¿no? Entonces voy a sacar que tengo de Ica y de Chincha, que son los más afectados, ¿no? Por ejemplo. Así es. Entonces, Ica es el departamento que tiene la mayor cantidad de decesos por cada 100.000 habitantes, ¿cierto? también publiqué un cuadro. Esa información sí es cruzada con el MINSA, porque, o sea, en el SINADEF están los fallecidos totales y no indica exactamente cuántos de ellos fueron por COVID. Ujú. Aunque obviamente se sobreentiende de que hay, ¿no? una mayor cantidad, pero si trabajo con información oficial, tengo más de los 40.000 que ha dicho el Ministerio de Salud. Si a esos 40.000 yo le hago, ¿no? un porcentaje, entonces ahí obtengo el cuadro que puse, ¿no? Creo que si me encabeza, si más no recuerdo, Moquegua, tiene la mayor cantidad. A ver, déjame verificar el cuadro, a ver si lo recuerdo bien. Sí. Por ejemplo, en el caso, bueno, ahora que ya cerramos el mes de enero, ¿cómo va con respecto al año pasado la cantidad de decesos en el país? Claro, está alcanzando, hasta enero está alcanzando el mismo nivel que fue el pico más alto de agosto. Está alcanzando ya muy de cerca. Los primeros días de febrero, perdón, la última semana de enero y los primeros días de febrero está en ligero descenso. Pero tratemos de analizar la información de manera semanal, ¿no? Para ver una correcta Ujú. tendencia. Entonces, Así en es. esa medida yo, incluso ya se podría verificar un pequeño descenso a fines de enero, que los medios me parece que informan con una semana de retraso, porque en este fin de semana, Ujú. en los noticieros dominicales, todas las noticias eran que estamos en una subida terrible, pero una semana antes sucedió eso.
O sea, Ya, ya, entonces, más bien esta semana yo estoy detectando una ligera caída, pero no lo puedo afirmar hasta que se complete la semana, promediarlo y calcularlo, ¿no? Pero eso me da a pensar de que esa alarma fue de la semana anterior, fue de la ya. semana anterior, no es de esta semana. Entonces, Y allí me di cuenta, oye, pero si hay una semana de desfase entre lo que están informando los medios dominicales, ¿a qué se debe si la información está allí? ¿A qué se ujú, debe? De repente es porque no, se analiza de manera global a pesar de que se dispone de la información por regiones, de repente usted me dirá, ¿no? Si ha visto un cuadro específicamente de Ica, de Moquegua, de Arequipa, específicamente, si lo ha visto. Entonces ahí me dirá, oye, de verdad, ¿no? No, solamente veo un cuadro por país, no veo claro. En este general caso por... estamos hablando del Perú. No estamos Claro. hablando de Lima, ni de Moquegua, ni de Tacna. Estamos hablando del Perú. Claro, entonces, allí usted o sus televidentes me dirán, en efecto, la semana pasada miré un cuadro de la última semana de Moquegua y vi que estábamos en subida o en bajada, pero ¿lo vieron? ¿En qué portal lo vieron? ¿Quién lo comunicó? Entonces, en ausencia de esa información, es que se me ocurre también publicar eso, ¿no? Ujú. Eso es. Sí, es necesario realmente hacer ese tipo eh, de mediciones para contrastar, ¿no? Contrastar la información que venimos recibiendo de los medios de comunicación que, como se dice, pueden estar un poco desfasados también, ¿no? Estar agarrando información de semanas anteriores o de meses anteriores y no necesariamente de lo que está, la foto de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Claro, Sí, porque sí, generalmente se espera un cierre de semana para poder actualizar. ajá, Y es por eso que yo tomé la información diaria. ujú, Entonces, yo no tengo que esperar al fin de semana. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Al ser diaria, de repente mi gráfico me sale con bastantes, ¿no? Subidas, bajadas, pero si lo ve en el gran contexto, uno puede darse cuenta visualmente si está en subida o en bajada, ¿no? Nada más. O sea, no hay que hacer demasiado análisis, ¿no? De repente allí unos pueden decir, no, no, pero analiza este factor. Está bien, pero una primera visual allí está, ¿no? Ahí está. esperemos entonces que este ligero descenso eh, Se se siga confirme, ¿no? dando, ya no sea tan ligero, sino que se mantenga y realmente cierre la Claro. brecha. Ya está, a este viernes, sábado, ya completando con la información, ya podríamos decir de que si es un descenso o simplemente no, es una pausa para volver, ¿no? A seguir Ojalá que subiendo, no, ¿no? Bueno, ojalá que no, ojalá todos, que todos, la todos, cuarentena sirva. claro, todos esperamos que no Así suba. es. Bueno, muchísimas gracias, señor Casas. Muy interesante la información que nos ha estado brindando a través del Twitter y, bueno, ahora a través de esta entrevista. Le doy las gracias por haber estado con nosotros esta tarde y a ustedes, amigos, también. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, no solamente hay que ver las propuestas, que es lo más importante en un candidato, sino también en qué cositas podría estarnos engañando. Nos vemos la próxima semana a las 6:30 de la tarde. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.